sea. Es importante a veces armarnos de paciencia. Recién estábamos hablando fuera del aire que, por ejemplo, en el caso cuando uno va al médico, uno no va en el carácter de enfermo, va en el carácter de paciente. ¿Y paciente por qué? Porque sabemos cuando entramos en el médico, pero como no sabemos cuánto tiempo demanda la atención de cada caso en particular, aparte de ir enfermos, tenemos que ir con la paciencia a cuestas, ¿no? Dígamelo, mire, recién les comentaba fuera de aire, antes que empiece el programa, Pablo, me tocó ayer ir a las 8 de la mañana, luego me vuelven a dar el turno a las 10:30 de la mañana para un traumatólogo. Resulta que cerca de las 11 de la mañana sale una señora diciendo que había reprogramado todo para hoy porque el doctor no podía, que esto que el otro. Bueno, así que bueno, paciencia, dijimos todo y volvamos mañana. Resulta que cuando nos encontramos en el pasillo había gente de la semana pasada, también con turnos que no habían sido atendidos, así que bueno, nos juntamos unos cuantos. Así que bueno, es linda la paciencia. La verdad que ahora vamos a ir desarrollando ese tema, un tema bastante delicado. Sí, bueno, algo del material que hemos traído, aparte de textos bíblicos, que me parecía de interés compartir con todos, es la paciencia es un factor fundamental y en muchos casos determinante a la hora de poder afrontar y superar con éxito la angustia que se genera cuando las cosas no están saliendo como uno quiere o tal y como uno lo había planificado, como uno lo había pensado. La paciencia está intrínsecamente ligada al tiempo y con la paciencia y el tiempo está ligada a la maduración. Por lo general, cuando las cosas salen como uno quiere es porque el tiempo, la paciencia y la maduración del proyecto logran encajar de manera natural. De hecho, aparte de lo que hablábamos recién, en el caso de un paciente, de cuando alguien va al médico en ese carácter, con esa modalidad, eh, a veces nos pasa de tener que disponer de la paciencia, por ejemplo, para ver madurar un fruto, un árbol, para el crecimiento de una planta, algo que nosotros, o a veces en el caso de nuestros hijos, ir viéndolos crecer, todo eso requiere de paciencia, porque son procesos, ¿no? Que tenemos que ir madurando con ellos, que tenemos que ir dándole tiempo y también al mismo tiempo nos tenemos que ir formando, es decir, nos tenemos que ir capacitando. Y en esto la Biblia, la palabra, es fundamental. Ahora vamos a ir viendo seguramente algunos pasajes al respecto. Tema que a veces cuando uno es grande, Pablo, yo digo, me estoy volviendo grande, no digo grande, y uno parece que se le va acabando la paciencia, de verdad. Y los jóvenes, no sé por qué, pero es como que ya nacen sin paciencia. Veía el otro día unos videitos de unos chicos que no pueden abrir un paquete y la nena se desespera, lo tira. Es algo que ya prácticamente nacen sin paciencia. Y nosotros podemos decir que estamos grandes y sin paciencia. Bueno, pero hay que armarse de paciencia. Mira, Pablo, quería compartir. Yo había puesto acá entre signo de pregunta, ¿qué es la paciencia? Un poco lo que vos decías también, corroborar lo tuyo. Es la capacidad, dice, de operar con calma y serenidad sin ansiedad ni frustración, a que algo suceda o se resuelva. Implica la habilidad de tolerar la demora, la adversidad o la incertidumbre sin perder la calma ni la fe. Bueno, tenemos muchas definiciones al respecto. Pareciera mentira, nos es tan fácil definir la paciencia, pero nos es tan Sí, sí. difícil alcanzarla, acceder a ella. Vos fijate, Proyectarla a la vida real. el origen etimológico de la palabra paciencia. Y acá mira qué interesante. Del latín viene de patientia, que deriva del verbo pati o patior, que significa sufrir o soportar. Esto viene del latín. Y del griego viene con dos palabras, dos acepciones. Uno es hipomoné, que se enfoca en resistencia y constancia, y el otro se llama macrotumia, lento para la ira hacia las personas. Esos son los Ujú. orígenes etimológicos de la palabra paciencia del latín y del griego. Estamos muy cultos, ¿no? O sea, me parece que estamos como No, no, investigando, no, no. llevando muy a fondo el tema de la paciencia. Pablo, tenemos material así que como siempre decimos, gracias a Dios que nos da material, tenemos mucho material para compartir. Bueno, eh, la verdad que es hermoso. Creo que todos los temas que hemos venido tocando son buenos
para tener una vida sana, para tener una vida bendecida, para poder llegar a salir adelante de las dificultades, de los problemas. A veces nos agobia tanto la ansiedad misma, la paciencia, el no tener y no poder tolerar a ciertas cosas o decir a ciertas personas lo que sea. Uno tiene que armarse de paciencia por distintos dichos, hechos o lo que esté pasando y a veces armate de paciencia. Lo primero que te dicen, armate de paciencia. Contá, ¿cuántas veces no le han dicho a ustedes en alguna oportunidad? Contá hasta 20, contá hasta 50, contá ovejita hasta 100. ¿Por qué? ¿Por qué te decían contá hasta 100? Y es la paciencia. Esto es un poco a propósito de lo que hablábamos del tiempo, ¿no? Del espacio, de aplacar la ira y el hecho de contar es permitirse a uno darse un tiempo a sí mismo para replantearse. Hay hay varias fórmulas, varios métodos. Una de las que a mí me enseñaron hace muchos años cuando empecé a trabajar y básicamente mm, yo siempre cuento que a mí me tocó, no por elección, pero me ha tocado casi toda mi vida conducir grandes grupos de trabajo y grandes volúmenes, tanto de facturación como de movimientos de mercadería, de clientes. Y una de las cosas que uno tiene o a uno le enseñan es a desarrollar esta paciencia y es de uno no enojarse con la persona en sí misma, sino enojarse con la situación, que es lo que comúnmente decimos. ¿Y esto de qué se trata? Cuando uno despersonaliza el enojo, empieza ya a restarle el peso que carga en la mochila, la ira. Entonces, muchas veces nos va a tocar a lo largo de la vida afrontar distintas situaciones y van a cambiar el rostro, el nombre y apellido de la persona, pero en realidad el enojo es con esa misma situación. Vamos a suponer, mañana Alan me decepciona en algo y dentro de un año me pasa que José Luis me decepciona. Entonces yo, en vez de enojarme con Alan y un año después con José Luis, lo que debo replantearme y enojarme es con la situación, no con la persona. Porque las personas, primero, nos equivocamos, todos cometemos errores. Entonces, el hecho de despersonalizar y focalizarnos en el enojo con la situación es lo que ya uno empieza a resolverlo de una manera más sencilla, superarlo y a procesarlo de una forma más simple, ¿no es cierto? Justamente. Bueno, Pablo, no sé, tenés para compartir. Yo tengo acá algo. Esperar en Dios. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Tolerar la adversidad. Romanos 5:3-4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pero paciencia. Sabemos que siempre hay una adversidad, siempre hay pruebas en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Paciencia, tener fe, paciencia, que el tiempo nuestro no es como el de Él. Él se toma su tiempo y el tiempo de Él es el adecuado, es el que realmente a nosotros nos sirve, nos produce gozo cuando pasamos por la prueba, porque realmente nosotros queremos todo ya, no queremos pasar por prueba. Y Sí, paciencia. hablábamos de esto, que los textos bíblicos están colmados de ejemplos de justamente todas estas situaciones que estábamos hablando. Y había una viuda, seguramente todos recuerdan, que iba a un juez y le exigía que impartiera justicia y le era insistente y ya lo molestaba. Y Lo había cansado, lo había cansado. lo Entonces, había cansado. en Lucas 18:5 dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, está hablando justamente el juez, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la Me paciencia. agote la paciencia. Eh, Esto es un ejemplo de lo que hablábamos recién. Este juez, en vez de enojarse con la viuda, dice, vamos a resolver esto porque al despersonalizarlo, al despersonalizarlo, al hacer justicia sobre ese caso, se está librando de la molestia de la viuda. Es un ejemplo de lo que hablábamos recién. Bueno, seguimos Adelante. teniendo en Salmo 40, esperar con fe. Esperar con fe. En Hebreos 6:12 les voy a compartir también otro texto. Dice, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjense en qué texto maravilloso. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros queremos heredar las promesas de parte de Dios? ¿Cuántos? Muchos. Todos nosotros queremos heredar promesas
de parte de Dios, pero Él nos pide que no seamos perezosos, que seamos, dice, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron esas cosas. O sea, siempre esperando, pero siempre estar activo en cierta medida. Estar activo, moviéndose y no estar quietitos que todo nos va a llegar encima. No es así. Hay que estar activo, no ser perezoso, dice, ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Me llamó mucho la atención cuando fuimos trabajando a lo largo de la semana sobre este tema. Tenía una leve noción de qué importancia le da Pablo en sus cartas a las distintas iglesias respecto al tema de la paciencia. Pero cuando empiezo a estudiar y a investigar más profundamente sobre esto, me sorprende el volumen y la cantidad de mensajes que tiene Pablo hacia las iglesias respecto a la paciencia. Lo vamos a encontrar en Romanos, en varios lugares, lo vamos a encontrar en la segunda carta a la iglesia de Corinto, en Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, cuando las cartas de Timoteo. Me sorprende y casi me animo y espero no ser inoportuno con este comentario. Creo que gran parte del ministerio de Pablo se basa en un pilar fundamental que es la paciencia. Y creo que no estoy exagerando en esta definición, porque me sorprende muchísimo. Por ejemplo, en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vos fijate que habla de la paciencia y la consolación de las Escrituras. O sea, él lo que está reafirmando es que la paciencia es un concepto bíblico. Es más que importante esto. En Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os den entre vosotros un mismo sentir según Jesucristo. El Dios de la paciencia y la consolación. Es así, Pablo. Fíjate que ahora yo digo cómo es la palabra de Dios, ¿no? Porque si uno sigue hablando, todo, como siempre decimos, todo tiene que ver con todo. Fíjate vos, Salmo 41. Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él oyó, se inclinó hacia mí y oyó mi clamor, pacientemente. Yo tuve que ser pacientemente, esperé a quién, a Jehová, a mi Dios, esperé a Él, a que Él se inclinara, que Él tuviera su tiempo hacia nosotros, porque Él tiene su tiempo. Él, como recién hablamos, nosotros tenemos un tiempo que es muy limitado, queremos todo ya, no tenemos paciencia, justamente estamos hablando como título el tema de la paciencia, no tenemos paciencia, queremos todo ya. Dice Dios en el Salmo 41, el salmista en ese momento dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él ahí oyó el clamor. Nos va a dar respuesta, pero a su tiempo, no al nuestro. Hay que esperar, hay que ser paciente. Sí, la paciencia, volvemos a definirla que va en función de los tiempos y muchas veces pasan los tiempos que nosotros nos permitimos. Vivimos en una sociedad tan exitista donde ya que los tiempos son cortos, encima nosotros nos ocupamos de acortarlos más y exigir el éxito inmediato en la juventud, no nos permitimos el fracaso. Y, y si uno se pone a pensar, cuando hablamos de los fracasos por no permitirnos ser pacientes con nosotros mismos y con nuestro entorno, eso también nos evita poder avanzar. Y casualmente esta semana estoy terminando de leer un libro al respecto, donde, por ejemplo, al momento de inventarse la lamparita incandescente, eh, se hicieron 9.999 intentos fracasados con distintos filamentos para inventar el foco incandescente. Recién en la prueba 10.000 es cuando se logra el éxito, cuando Franklin logra con éxito la lámpara incandescente y le preguntaron a él, le dijeron, pero bueno,
se equivocó 10.000 veces y él dijo, no, fue un éxito que me llevó 10.000 pasos. Es decir, llegar al objetivo no fueron 10.000 fracasos, fueron 10.000 pasos de errores para alcanzar el éxito. Y uno normalmente no se permite tanto tiempo. Albert Einstein siempre recordamos que hasta los 5 años no habló. A los 7 años, la maestra de grado le manda un informe a los padres diciendo que el chico tenía problemas de atención, que andaba muy mal en matemática y en física. Andaba mal en todas las materias, salvo en matemática y física, que mostraba algunos rasgos, pero que así todo no calificaba por ser disperso. Entonces, ¿qué hizo el padre? Le armó un laboratorio en la casa a los 7 años y empezó a encontrar que tenía facultades para ir superándose a sí mismo él de manera autodidacta. Y de hecho, sus docentes universitarios a Albert Einstein le rechazan como en 7 oportunidades proyectos que él había armado para presentar tesis. Y él seguía insistiendo, y este tema de tener paciencia, de uno permitirse, de no abandonarse, de no bajar los brazos ante las dificultades. En la época de Hitler, como Albert Einstein y todos saben era judío, Hitler contrata 100 científicos para refutar la teoría de Einstein. Y entre esos 100 científicos arman un libro debatiendo y refutando cada uno de los principios de Albert Einstein. Y consultado Einstein por el periodismo, le dijeron, ¿usted sabe que Hitler unió 100 científicos y que armaron un libro refutando sus teorías? Y dijo, sí, estoy al tanto. Dice, lo que no entiendo es para qué contrataron 100, si con que hubiera uno solo que me pudiera contradecir era suficiente. Claro. Entonces, es muy interesante cuando uno y así podemos definir un montón, infinidad de casos que si no se hubiese priorizado, no hubiese primado la paciencia con uno mismo y con el entorno. Es decir, pienso, ¿qué hubiese pasado si Einstein no tenía un papá que lo acompañara? Lo mismo sucedió con Bach, con Beethoven, Paganini. Es decir, hubo muchos músicos que al principio no demostraban grandes dotes de grandes capacidades. Y sin embargo, la insistencia y el apoyo, muchas veces de manera incondicional de la familia, lograron que hoy tengamos estas figuras que, caramba, han hecho tanto por la civilización, ¿no es cierto? La verdad que sí, Pablo. Alan, preguntamos, no sé si vos tenés algún tema, algo que largar. Vamos con un tema musical.
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Bueno, estamos de regreso luego del tema musical. Como siempre te recordamos, esto es Renovados en Cristo. Hoy de manera típica estamos saliendo el día martes porque, bueno, es una semana especial, obviamente. Mañana se nos dificultaba a todos siendo Navidad, entonces habíamos optado por hacerlo hoy. Pero bueno, te recordamos los números de teléfono 3388 45 65 13 y 3388 48 96 06. Este programa que hacemos con tanto cariño, con tanto afecto, tratando de acercarte una idea, una opinión, de compartir un momento con vos, que estás del otro lado. Renovados en Cristo, nos podés encontrar en redes, obviamente, en Facebook, en YouTube. Te podés suscribir y seguirnos, que realmente nos es de mucha utilidad. Y bueno, un espacio cedido por el pastor José Julián en la radio en la 104.7 de este espacio de la Iglesia Recuperando Valores. Como siempre te recordamos, ubicado el templo en calle Brown y Luzcardín. Y los días de reunión martes, jueves y domingo a partir de las 20:30 horas. Bueno, Pablo, mira, vos sabés que yo desarrollé un poquito el versículo cuando toqué el tema de Salmo 41, que hablaba de pacientemente esperó a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lo voy a redactar un poquito, dice este versículo nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones y responde a nuestra fe. La paciencia nos permite esperar en Él, sabiendo que Él tiene un tiempo, que hablamos del tiempo perfecto para actuar en todo momento. Vos sabés que buscando también, yo pensé que había solo una paciencia nada más, o tener paciencia. Habla de la paciencia activa, la paciencia pasiva y la paciencia con los demás. Yo te voy a tocar el primer punto. Paciencia activa. Es la paciencia de esperar con acción y propósito, trabajando hacia el objetivo. O sea, no quedarse de brazo cruzado que todo te llegue. Ser paciente, con acción, propósito, trabajando hacia el objetivo. Espero en Dios, me quedo tranquilo, pero a su vez voy viendo cómo se va gestando todo y me voy moviendo también. Voy esperando, pero voy moviéndome. Y está la otra paciencia que es la pasiva. Dice, es la paciencia de esperar con calma. Te relajás, esperás en Él, con serenidad, sin tomar ninguna acción, mientras se confía en Dios que actuará. ¿Viste? Es interesante el dato y la información, pero quería volver al salmo que vos habías leído. Salmo 41. Sí, por favor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vos fijate qué interesante que justamente este tema de los tiempos, ¿no? De la paciencia, pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué pasa cuando estamos impacientes y no lo esperamos a Jehová? Claro. Es decir, arranquemos al revés. Yo siempre digo por la vereda de enfrente. Cuando nos desesperamos, cuando no estamos esperando, quiere decir desesperarse, y nos impacientamos, que sería lo inverso a lo que dice la Escritura, Sí, a sí, Jehová. sí.
y él se inclina a mí y oyó mi clamor. Cuando alguien se inclina y nos presta atención, lo está haciendo pacientemente, se está predisponiendo a escucharnos, a atendernos. Hemos tratado este tema en varios programas, el hecho de tener esa disponibilidad a escuchar al otro, al prestar nuestro oído. A veces no podemos brindarle la solución, pero simplemente el hecho de Sí, estar sí, 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 presente, sí. de poder escucharlo al otro. Y habla de que escuchó mi clamor. Mi clamor es a ver, no es una oración, no es un pedido. Un clamor es casi un grito desesperado. Para aquellos que, bueno, es una palabra que habitualmente la usamos y eso por ahí nos hace estar un poco dispersos en el significado. Un clamor es cuando alguien clama prácticamente a los gritos, de manera desesperada, de manera vehemente, por decirlo de alguna manera, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Por eso es muy importante interpretar lo que nos dice la palabra. Que es un poco también cuando tenemos alguna persona conocida, sea familiar, un conocido, un vecino o alguien que necesita. ¿Cuántas veces esa persona está pasando por algunas circunstancias y a veces no tenemos la paciencia de escucharlo porque decimos, yo estoy en la mía, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer mil cosas y todavía ponerme a escuchar que esto, que lo otro, que me diga tal y cual cosa? Pero, ¿sabe una cosa? Que si Dios te lo puso en el camino a esa persona es porque está necesitando que vos la escuches. Quizás Dios te está utilizando en ese momento para que realmente vos largues una palabra que no es tuya o no va a ser tuya, pero sí sentida desde el corazón, que Dios pone palabras en nuestros corazones, para hacer de bendición a esa persona. Por eso es que es lindo estar siempre atento. Para aquellas personas que realmente por ahí están pasando por alguna necesidad y te dicen, che, vos sabés que necesito hablar con vos, quiero hablar con vos o necesitaría un consejo, tomarse ese tiempo que realmente se necesita porque esa persona realmente lo está necesitando, realmente está necesitando. Entonces debemos armarnos de paciencia y decir, pucha, hay personas que están necesitadas y yo tengo que ser paciente en lo mío, dejarlo, postergarlo, quizás se hace más tarde, pero esa persona está necesitada de que yo le dé un consejo o le hable o solamente que lo escuche. ¿Cuántas personas necesitan solamente que uno los escuche, nada más? Es importante este tema que lo estamos tratando hoy, pero fundamentalmente porque es bíblico. Yo lo vuelvo a repetir. Vos fijate en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mirá vos, dice, más el fruto quiere decir, pero el fruto del Espíritu. Algo que da fruto, que es lo que hablábamos al principio, un fruto hay que esperarlo a que madure. Yo pongo una planta de tomate y al otro día no voy a tener los tomates. Tiene que crecer la planta, desarrollarse, formar la flor, después cuando todo el proceso de polinización, de fecundación de esa flor se convierte en fruto y hay que esperar a que se madure. Eh, por eso digo que es la paciencia es bíblica. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vos fijate que todas estas cosas demandan procesos madurativos. Sí, sí, sí. La Biblia en este aspecto nos abre los ojos constantemente. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre. Alguien humilde y manso. Bueno, tenemos un claro ejemplo, Jesucristo. El único. Humilde y manso. Lo dice la palabra. Sí, 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 sí. Soportándose con paciencia los unos a otros en amor. Yo no sé, realmente siempre decimos lo mismo. Capaz que uno es excesivamente defensor de la palabra, pero acá tenemos la respuesta a todas nuestras preguntas. Nosotros, desde desde nuestro humilde conocimiento, desde nuestra más profunda ignorancia, lo que tratamos es de ir a la fuente para nosotros mismos crecer, aprender, desarrollarnos y poder compartirlo para que en forma conjunta
todos podamos aprender. Nosotros siempre aceptamos toda crítica, consejo, somos totalmente abiertos porque es algo que nos edifica a todos. Eso fue uno de los primeros principios que tuvimos al momento de proyectar este espacio que lleva ya un poquito más de 2 meses en el aire, ¿no? Es así, Pablo. Siempre hemos aconsejado que realmente nosotros no somos dueños de la verdad, pero solamente nos basamos en prepararnos, nos basamos en la palabra de Dios. Siempre decimos que tenés para comunicarte con nuestros teléfonos y todo, pero no hay mejor comunicación más directa en cuanto a lo que te esté pasando o lo que estés atravesando que en la palabra de Dios. Más allá de que uno a veces necesita congregarse, pero ¿por qué necesita congregarse? Porque realmente uno necesita de esa búsqueda, de ese alimento espiritual. Y uno, por eso es que uno nos congrega, nos congregamos y aparte nos alimentamos de la palabra. Tenemos un pastor que nos aconseja, que él ora constantemente para que Dios le dé palabras para luego alimentar al rebaño, o sea, nosotros. Y realmente, bueno, eso está muy bueno, por eso te aconsejamos, no busques de una religión, por favor, busca de la palabra de Dios, busca de un consejo espiritual, busca de la palabra, lee la Biblia, y ahí donde vos vayas empezando a abrir la Biblia, te vas a ir dando cuenta las cosas ricas para vos, para tu familia, para todo lo que, para toda necesidad que vos tengas. Es un libro de muchísima sabiduría, de muchísima sabiduría. Así que bueno, te aconsejamos eso, que Y, realmente y además, ¿a quién le habla la palabra sobre la paciencia? ¿A los chicos, a los adultos, a los... Ah, mira, vamos a ir a ver a quién le habla sobre la paciencia. En Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahí le está hablando a los ancianos. Es decir, este es un manual, yo siempre digo, uno cuando lee la palabra tenemos en Proverbios o Eclesiastés que parecen mensajes más dirigidos a la juventud, a los adolescentes, son más mensajes eh, dedicados, sirven para todas las edades, pero pareciera como que principalmente está para guiar a los hijos, digo yo, ¿no? Es mi opinión, mi interpretación. En Proverbios 25:15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Hay que ser paciente, medido, no solo en las acciones, sino también en lo que decimos, en el vocabulario que usamos, justamente. en las palabras. Podemos construir, podemos destruir. Esta es una herramienta, siempre decimos lo mismo, siempre decimos que el Señor dio 2 oídos, 2 ojos, 2 pulmones, 2 hemisferios cerebrales, pero nos dio una sola boca. Entonces, por esa misma boca tenemos que ser ¿Cuántas veces, conscientes. no, por no tener paciencia, a veces nos largamos alguna palabra o algo y herimos, por no decir, pará, sé paciente, tranquilízate, sé paciente porque la palabra que podés llegar a decir es para herir o podés herir. Y nada, si vos decís, bueno, herir, sí, hay gente que se te ofende, que es lo que nosotros le llamamos herir. Lastimás a una persona. A veces por no decir, tranquilo, a ver, ¿qué contesto? ¿Qué digo? Paciencia, tranquilidad. Cuando vos te relajás, la palabra que seguramente vas a decir, a soltar de tu boca, va a ser de bendición, va a ser tranquila, va a ser sin enojo. Pero una palabra a la ligera, seguramente, casi con seguridad, que vas a lastimar. Mirá en Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 5:7 mismo siempre en Santiago. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En Santiago 5:8 continúa diciendo, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor y que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno,
dijimos que había mucho texto bíblico fundamentado de los apóstoles, de los profetas que fueron hablando sobre el tema de la ¿Quién paciencia. no recuerda, recién me venía a la memoria, quién no recuerda o ha escuchado o ha leído de Noé? Una persona que tuvo paciencia, si era pacientemente, cuando Dios le habló en aquel momento y le dijo que tenía que construir un arca, estaba en un lugar donde no cruzaba ni siquiera un río, y cómo el tiempo que le llevó a él para hacer un arca, que no era una lanchita, porque no estamos hablando de una barcaza, de una lanchita para cruzar acá el barrio parque, acá el parque. No, era era como decir ahora, no sé, un crucero de madera, era por la cantidad de animales y el tiempo, la paciencia que tuvo ese hombre, la paciencia que tuvieron los hijos, la paciencia que tuvo la esposa, la paciencia que tuvieron las nueras, porque dicen que los hijos tenían nuera. Ahora, fíjense en esa paciencia de todo ese tiempo, mientras él fue humillado, de todo le dijeron que estaba loco, que era un loco, que el Dios de que él creía que era un loco, que acá y que allá, que no podía ser, que ni siquiera un río cerca tenía para que eso sucediera, hasta que aconteció ese gran diluvio y Noé se llevó a dos especies, digamos, dos especies, Ejemplares. dos ejemplares de cada especie, se llevó toda su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras. ¿Por qué? Porque fue paciente, porque él tuvo fe, él depositó esa fe, esa confianza ciega en Dios, en ese llamado, en esa palabra que fue infundada en él, y él fue paciente, paciente por tantos meses y quizás años, porque eso yo creo que no se hace tan enseguida. Y bueno, fíjense en que él pudo salvar a toda su familia. Sobre lo que vos estás diciendo, en primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, ¿no? Justamente lo que vos estabas mencionando en la primera carta de Pedro lo manifiesta. Es algo, la verdad que, Pablo, por eso siempre decimos, cada texto que nosotros vayamos es una cosa que parece que tuviera todo pegado, uno con otro. Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es, bueno, infinidad de textos bíblicos que nos instan, que nos llaman, son llamamientos a ser pacientes y a entender que básicamente el camino del Señor, si alguien nos puede dar un ejemplo de paciencia, fue justamente Él, ¿no? La verdad, audiencia, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué te hace esperar en Dios? ¿Qué te hace esperar en Dios con paciencia? Otra pregunta, ¿hay algo en particular que estés desafiando a esperar en Él? ¿Hay algún proyecto, algún trabajo, una respuesta, la salud misma? Sé paciente y espera en Dios. Pedile a Dios, arrodillate, orá y espera pacientemente en Dios que Él, si Él te promete, Él es, digamos, una persona que Él ha prometido de hacer muchas cosas por nosotros. No solamente de jamás soltarnos de la mano, porque Él está predispuesto a aquel que le toca la puerta y uno le abre de corazón nuestra puerta, nuestro corazón, Él está predispuesto a estar siempre con nosotros, a ayudarnos en todo momento. Por eso un consejo es que realmente te tomes de la mano de Dios y empieces a transitar una vida nueva, un camino hermoso en bendición, y que aquello que hoy, que por la paciencia no te está dejando alcanzar esa bendición, sea el trabajo, cualquier necesidad que vos tengas, pedile a Él, pedile a Dios que realmente Él va a estar contigo en todo momento. Y sé paciente, que lo que estás pidiendo y pidiendo con fe, orando con fe, Él seguramente
seguramente va a inclinar su oído, como hemos estado compartiendo, Él va a inclinar su oído y va a escuchar tu clamor. Así que te aconsejo en esta tarde que vos puedas inclinarte, orar, pedir por esa necesidad que hoy quizás estás pasando, que Él también va a inclinar su oído, va a escuchar ese clamor y te va a dar una respuesta. Bueno, decíamos que estábamos colmados de textos bíblicos hablando sobre la paciencia, y la paciencia va de la mano con la perseverancia, con la tolerancia, y, y ahí es donde tenemos que ponerle el foco, ¿no es cierto? Como decía José Luis, con la convicción, con la fe, con la plena certeza, ser insistentes, porque eso es lo que nos convoca y nos plantea el Señor. Él nos hizo una promesa, Él nos va a escuchar. Son beneficios, Pablo, beneficios que realmente uno tiene al... Claro que sí, él nos promete escucharnos, Él nos promete, Él dice la palabra, Él conoce nuestras necesidades. Y lo hablábamos el programa pasado, que es un poco como nos sucede a uno como padre, madre con nuestros hijos, que estamos esperando cuando nos habilitan, cuando nos convocan a acercarnos, a ayudarlos, a acompañarlos en algún proceso, ¿no? Para no invadir. Y lo mismo pasa con el Señor. Él nos espera pacientemente. Yo creo que en estas fechas es tan importante por aquellas personas que se han alejado, que tienen la necesidad del Señor de acercarse, a aquellos que no lo conocen, que no lo pudieron descubrir, que se den la oportunidad, que se permitan probar. Yo siempre digo lo mismo, esto no tiene contraindicación alguna. Es decir, nadie te va a imponer nada, porque precisamente si algo generó Dios en el hombre, cuando me refiero al hombre, digo el hombre y la mujer, es la libertad, y esa libertad conlleva una responsabilidad de parte nuestra. Y cuando Exacto. somos débiles, tenemos que acercarnos a Él. Yo siempre digo, nos encontramos ante situaciones y con gente que no cree, que nunca tuvo un encuentro con el Señor, que nunca lo buscó, eh, y lo niegan, lo rechazan, pero siempre digo lo mismo, en momentos críticos donde ya el médico dice, no puedo hacer nada respecto a este diagnóstico, cuando ocurre una desgracia, un accidente, y ahí empezamos a acordarnos de que puede llegar a existir un Dios, de que ya se nos agotaron los otros recursos a los cuales podíamos apelar, a los cuales podíamos pedir ayuda, a la ciencia, al especialista, y nos terminamos aferrando a la fe como última instancia, ¿no? Y no pareciera muy justo, porque cuando tenemos que agradecer por el hecho de tener salud, cuando tenemos que agradecer por tener a nuestros afectos cerca, a nuestros seres queridos, el hecho de tener trabajo, de tener un techo, es decir, tener acceso a una vivienda, a ropa, Sí, a un plato de comida. Ahí no nos acordamos de Dios, ¿no? Ahí pareciera como que es todo mérito nuestro. Y cuando las cosas no ocurren como nosotros queremos, la culpa es de Dios. No parece justo, sí. ¿no? No parece justo. Así que bueno, Bueno, mira, quería compartir un mensaje. Adriana, vos que nos estás escuchando, la hija del pastor. Adriana dice, me manda unos mensajes acá, escuchando, hermoso programa. ¿Qué tema? La paciencia se genera de muchas pruebas, dice. Bendiciones. La verdad que sí, Adriana, es un tema muy lindo. Realmente son temas que realmente venimos tocando, son muy lindos temas, todos, la verdad que son todos muy lindos temas, pero bueno, temas que realmente nos hace pero tan bien a nosotros, tan bien, porque es lo que necesitamos. Sinceramente, lo que necesitamos en estos momentos. Voy a compartir un poco el tema de los beneficios, beneficios de la paciencia. ¿Qué nos produce a nosotros? Mayor fe. La paciencia produce fortalecer la fe y la confianza en Dios. ¿Por qué hablamos de la mayor fe? Porque cuando Dios nos pide paciencia, cuando nosotros fortalecemos esa paciencia, nosotros tenemos fe. Confiamos en que Dios va a hacer la obra, no nosotros, sino Dios va a hacer la obra. Mayores relaciones. ¿Por qué mayores relaciones? La paciencia puede mejorar las relaciones con los demás, ya que se reduce el estrés y la ansiedad, un poco de lo que hablábamos hace un rato, Pablo.
mayor sabiduría. La paciencia produce, puede llegar a una mayor sabiduría y, dice, comprensión de las situaciones. Realmente, ¿qué es lo que nos produce a nosotros al tener sabiduría? Dice que Dios, aquellas personas que no tienen sabiduría, dice que Dios la da. Y la da y sobreabundante sabiduría nos da. ¿Para qué? Para que podamos entender, para que podamos ser pacientes, podamos comprendernos entre nosotros, ser tranquilos al hablar, al dar una palabra. Me quedé acordándome de una anécdota de los milagros que obra el Señor en nosotros con la paciencia y no puedo olvidarme del día de la tormenta tan grande que... No, sí, Pablo, sí, la verdad que... ¿Sabés la anécdota que voy a Eh, contar? Vinieron Lorena y José Luis a casa, habíamos acordado una cena, los dos matrimonios, y fue ese día de la tormenta tan grande, terminamos comiendo, yo no sé a qué hora, pero se cortó la luz, teníamos horno eléctrico, obviamente las brasas no se podían hacer porque estaba lloviendo, después se terminó acabando la garrafa. Fue el tormentón ese que más de uno de ustedes se debe recordar cuando se quedó el cielo desde tardecita anoche, se quedó el cielo en media hora oscuro, porque venía una tormenta que se levantó oscura, llena de tierra, que lo que más voló fue tierra. Se cortó todo, se cayeron palmeras, medio Villegas sin luz. Finalmente terminamos comiendo, pero pensábamos que estábamos destinados esa noche a ayuno y oración, Ayuno y porque oración. iba a ser imposible comer. Paciencia, decíamos, paciencia, ya va. Y bueno, en esos momentos, cuando uno tiene hambre y cuando uno quiere comer, la pancita te pide, y vos decís, ¿en qué lo hacemos al churrasquito? ¿Qué hacemos esto? ¿Qué hacemos el otro? No había corriente, llovinaba o llovía. No, fue tremendo. Pero bueno, nos armamos de paciencia porque terminamos comiendo igual. Sí, es así. Bueno, espero que a quienes están del otro lado escuchándonos o viéndonos no se les haya agotado la paciencia, al contrario. Justamente hayan esperado hasta el final para escuchar, bueno. Les agradecemos la paciencia que nos tienen ya desde hace un poquito más de 2 meses y esperamos el año que viene seguir compartiendo este espacio, si Dios así lo quiere y lo permite, porque bueno, a nosotros realmente nos gratifica saber, nos hacen llegar en la semana mensajes o que les gustan, como en este caso Adriana nos hacía llegar su comentario respecto. Agradecemos mucho a personas que realmente no son de Villegas y nos están viendo en distintos lugares. No queremos decir que estamos fuera de la Argentina, pero tenemos personas que nos están viendo de lejos. Sí, así que, bueno. A nosotros nos sorprende gratamente, pero que para que se entienda, no por una cuestión de vanidad, y esto de los tres lo tenemos muy en claro. Es importante hacer llegar la palabra a del distintos Señor lugares, distintos puntos. Y de distintas formas, de distintas maneras, ¿no? Cada uno tiene su ministerio, cada uno tiene lo que le resulta más fácil.